Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la profesora Diana Cádiz por esta invitación y a esta jornada sobre salud mental y ojalá que sea el inicio de una práctica de colaboración que yo creo que puede ser muy fecunda entre las universidades de Los Lagos y la Universidad Austral de Chile. Bueno, dicho esto, no me acuerdo muy bien lo que decía el afiche respecto del título de esta conferencia. Yo simplemente le puse salud mental, así entre signos de interrogación. A lo mejor no va a ser lo que ustedes esperaban, puesto que más bien lo que yo voy a intentar hacer es de poner ciertas dudas y poner cierto contexto histórico en la noción misma de salud mental. Y una de las cuestiones preliminares sobre las cuales hay que detenerse es que si nosotros no fuéramos herederos de la tradición lógica y médica occidental moderna, no estaríamos haciendo esta charla. Eh, nosotros eh, hacemos una distinción que prácticamente ninguna de las otras medicinas que todavía subsisten o de las medicinas tradicionales hacen, que es separar salud física y salud mental. Y además, eh, lo vamos a ver después, que son dos cuestiones que parecieran no ser análogas o no ser homogéneas. Si nosotros estuviéramos formados en la tradición médica ayurvédica o en la cosmovisión mapuche o dentro de la tradición tibetana, no tendría sentido, no sería pertinente incluso el concepto de salud mental. No tendría mucho valor dentro de ese contexto. Pero bueno, como digo, somos hijos de la tradición eh, filosófica, epistemológica, moderna, occidental, que si bien puede no ser mayoritaria, es la dominante, es decir, es la que se enseña en las universidades. Entonces vamos a tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos de salud mental. En segundo lugar, es interesante constatar que hablar de salud mental está de moda. Yo hice un recorrido por noticias que hablaran de salud mental en los diarios nacionales importantes y salud mental está entre los temas más recurridos. Si ustedes ven, por ejemplo, en el Mercurio, en un mes hubo 23 noticias sobre salud mental. Eso es muy alto. ¿Ah? Salud mental está solo detrás de cuestiones que tienen que ver con el coronavirus, con la epidemia y con la Asamblea Constituyente. Entonces, eh, es una cuestión que está puesta sobre la mesa, que podríamos decir está de moda, con todos los riesgos que significa hablar de una moda. Moda que además no es nueva, en todo caso. En segundo lugar, es políticamente correcto hablar de salud mental. Es muy difícil polemizar cuando alguien defiende algo que tenga que ver con la salud mental. Algo también sobre lo cual vamos a hablar acá. Y en tercer lugar, que cuando se habla de salud mental se alude a una diversidad de temas y fenómenos. ¿Ya? Si uno empieza a revisar las noticias vinculadas a salud mental, le queda en un principio la idea de que el concepto, la noción de salud mental es una suerte de caballo de Troya para poder hablar de una serie de malestares distintos y difusos, ¿m? Eh, bajo ese título. Y lo otro que es interesante es que es un tema del cual todos podemos hablar. Eh, Cuando hablamos, qué sé yo, de salud cardiovascular, por ejemplo, ¿ah? O, qué sé yo, salud del sistema digestivo. En general eso es un asunto de expertos. En cambio, en el campo de la salud mental pareciera ser que todos podemos hablar de la salud mental. Eso hace una diferencia. ¿Mm? Es un concepto que tiene sus particularidades. ¿Por qué no decir es un concepto extraño?
Ahí ustedes ven, tomé la página web del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Dónde está lo importante acá? En esto, en el I. Cuando yo trabajaba hace muchos años atrás en un hospital, me llamaba la atención que yo trabajaba en el servicio de salud mental y psiquiatría, pero por ejemplo el servicio de dermatología no decía que era servicio de dermatología y salud de la piel, o qué sé yo, la unidad de odontología no se llamaba unidad de odontología y salud bucal. ¿Mm? ¿Por qué poner este y salud mental? ¿Ah? Y esto nos estaría indicando dos cosas. Primero, que pareciera ser que la salud mental excede el campo de la psiquiatría. ¿Mm? No así, por ejemplo, la salud cardiovascular. No excede el campo la cardiología. Y en segundo lugar, de que hay algo ahí con la salud mental que hace que no sea analogable a el equivalente en la salud física. Por eso no es el servicio de cardiología y salud cardiovascular, pero sí puede ser el servicio de psiquiatría y de salud mental. ¿Mm? Por lo menos dejemos esto flotando por ahí y esto nos introduce algo de duda. En segundo lugar, y aunque ustedes no lo crean, es un concepto que puede ser polémico, ¿eh? Y que tiene detractores, como vamos a ver. Ahí les puse la columna de una colega bastante brillante, muy culta, que es Constanza Michelson. Ella es columnista del diario La Tercera, y miren el título: no se llama salud mental. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a de la moda de hablar de salud mental a propósito de las distintas formas de sufrimiento asociado al encierro y a la pandemia. ¿Mm? Es un artículo bien interesante porque es de las pocas personas que se atrevieron a decir ya basta de ponerle ese nombre de salud mental a el sufrimiento. Por cierto, ha sido un artículo que ha sido bien criticado. Yo he escuchado voces muy críticas con este artículo, es decir, pareciera ser que la salud mental como noción es un poco intocable. ¿Eh? Por eso decía en la lámina anterior que es políticamente correcto hablar de salud mental. Y algo que yo quisiera subrayar es esto que dice al final, dice, la salud mental es una de esas cosas que al apartarse de la vida sensible se transforman en clichés o normas. ¿Mm? Ella está poniendo el acento o la alerta en cuidado. Una puede ser un simple cliché, es decir, un significante, una expresión que finalmente diga todo y diga nada. Y por otra parte, puede ser un significante o una expresión que a la larga lo que haga es traducir normas, normas de comportamiento bajo, ¿no es cierto?, este paraguas incuestionable que es la salud. Y ahí paso a hablar de los detractores. Como decía recién, aunque no lo crean, el concepto, la noción misma de salud mental tiene detractores. En primer lugar, aunque cueste mucho decirlo de manera oficial y directa, hay muchas personas que piensan que no tiene sentido hablar de salud mental porque en un sentido estricto no existe la enfermedad mental. Lo que existe es la enfermedad del cerebro. Solo el cuerpo enferma. Esto es una cuestión muy antigua, es un debate que tiene siglos a propósito de si el alma puede enfermar o solo lo que enferma es el cuerpo, y es la corrupción, la enfermedad del cuerpo, la que de alguna manera interfiere el funcionamiento de la mente o del alma. ¿Mm? Bueno, pero eso tiene una versión moderna, que es la versión finalmente de la psiquiatría biológica, que es la psiquiatría que por lo menos en Chile pareciera ser la psiquiatría oficial. Eh, pero no solo en Chile. ¿Ah? Yo me acuerdo cuando estudiaba en Canadá, el director del programa de doctorado de psicología clínica tenía en su puerta un afiche que decía: no existen las enfermedades de la mente. Todas las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro, lo dice un psicólogo. Un amigo mío me contaba que en las micros donde él vivía en Boston, tenían también como publicidad así: no existe la enfermedad mental, solo lo que enferma es el cerebro.
Si es así, entonces tampoco tendría mucho sentido hablar de salud mental. ¿Mm? Aunque recitemos a veces un poco como un mantra de que la salud no es solo la ausencia de enfermedad y que la salud mental es mucho más que, ¿no es cierto?, la presencia de trastornos. ¿Mm? La verdad es que para definir salud, la enfermedad es su contraparte. Salud y enfermedad son dos pares que no podemos dividir, que no podemos hacer como que el uno no existe. Uno existe porque el otro existe. Bueno, entonces sí, yo no creo en la salud mental, no creo que exista el trastorno mental, tampoco creo en la salud mental. Muchos psiquiatras, muchos neurólogos y muchos psicólogos estarían de acuerdo con esta afirmación. Y de hecho hay papers, hay textos que dicen esto mismo que yo les estoy diciendo. En una corriente distinta, hay gente que plantea de que no tiene sentido hablar de enfermedad porque lo que llamamos enfermedades mentales en realidad son problemas sociales. Por una parte, como por ejemplo lo plantearon los antipsiquiatras en su momento, o intentos por responder a los grandes problemas de la existencia, como lo plantea una parte del psicoanálisis, como lo plantea buena parte de la psicología humanista. ¿Mm? Entonces, si no existen los trastornos mentales, ¿tiene sentido hablar de enfermedad, perdón, ¿tiene sentido hablar de salud mental? No, no tiene mucho sentido. ¿Eh? Lo que podemos hablar es cómo, de alguna manera, el sujeto se ve afectado por tener que convivir, adaptarse en ciertos contextos sociales y cómo se las arregla para responder a los grandes problemas de la existencia. Agreguémosle a esto la tradición más antigua en psicología, ¿no es cierto? Por ejemplo, el conductismo claramente negaba la existencia de la enfermedad y la salud mental, solo había comportamientos adaptativos y desadaptativos. ¿Ya? Entonces, hay una tradición dentro de la psicología que cuestiona fuertemente la idea de enfermedad mental y acto seguido, entonces, la idea de salud mental. De hecho, se prefiere usar otros términos. Bueno, y también hay gente que cuestiona no tanto el sentido de hablar de salud mental, sino que lo consideran un concepto peligroso. ¿Por qué? Porque la definición de la salud mental sería una manera de imponer los principios y valores de una cierta ideología dominante en el comportamiento de los sujetos. Es decir, que salud mental sería un concepto, lo que hace es disfrazar el intento de disciplinar en torno a ciertos comportamientos socialmente deseados a los individuos bajo el nombre de salud, que es un valor bastante difícil de cuestionar en nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, hay buenos argumentos para no hablar de salud mental, ya, pero eso es más bien a nivel académico, porque en la práctica la salud mental es parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra existencia diaria. Y en ese sentido, podríamos decir que la salud mental existe, está ahí, y que no podemos, salvo que queramos de alguna manera aislarnos de lo que son las discusiones cotidianas y las discusiones políticas, etcétera, no podemos marginarnos de la salud mental, pero entender que es un concepto que es problemático. Aquí traje una cita de un par de colegas, a lo menos uno de ellos es psicólogo y él y salubrista también, se dedica a la salud pública, que me parece que dice cosas bien valiosas, bien interesantes. Dice que la salud mental se presenta como un objeto genérico. Sin embargo, bajo ese objeto genérico se cobijan un conjunto disperso de discursos y prácticas sobre los trastornos mentales, los problemas psicosociales y el bienestar. O sea, primero nos está diciendo que se cobija un conjunto disperso de discursos y prácticas, es decir, la noción de salud mental es más bien un caleidoscopio, un collage. Segundo, estos discursos y prácticas obedecen a racionalidades propias de diferentes enfoques de la salud y enfermedad que provienen ¿de dónde? De la salud pública, la filosofía, la psicología, la antropología, la psiquiatría, entre otros. Y por tanto, las concepciones de salud mental dependen de estos enfoques, y esto es nuevo, y de las ideologías que le subyacen. O sea, muy difícil hablar de salud mental
en términos abstractos, pensar que la noción de salud mental es una suerte de verdad revelada que bajó desde los cielos, ¿m? Porque en realidad, cuando hablamos de conductas, cuando hablamos de comportamiento, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, decidir sobre lo bueno y lo malo. La noción de salud mental es heredera, nos guste o no, de la filosofía moral. Veamos qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Mm? Este es uno de los textos más recientes donde vuelve a definir la noción de salud mental y que es efectivamente un collage, pero es un collage interesante. En primer lugar, podemos ver que cuando hablamos de salud mental lo que hacemos más bien es una lista de características de una persona mentalmente sana. Casi todas las definiciones que podemos encontrar en los libros son listas. ¿Cómo debería ser una persona mentalmente sana? No nos dice lo que es la salud mental, sino en qué se refleja la salud mental. Bueno, en esta lista que nos da la Organización Mundial de la Salud, plantea un estado de bienestar, en primer lugar, bienestar. Bienestar. No dice claramente bienestar subjetivo, pero el bienestar tiene una dimensión subjetiva que es relevante. Un individuo que es consciente de sus propias capacidades, que puede afrontar las tensiones normales de la vida, que esto es quizás una de las definiciones más antiguas que existe de salud mental, la idea de la capacidad para afrontar las tensiones propias del hecho de estar vivos como seres humanos, la capacidad de trabajar en forma productiva, el trabajo, y capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, define a un adulto sano. Ahora bien, y esto es muy interesante, ese mismo documento plantea que la perspectiva positiva concibe la salud mental como un estado de funcionamiento óptimo de la persona. ¿Mm? Y agrega que hay que promover el desarrollo potencial. Aquí hay dos cuestiones que son súper clave y sobre las cuales hay que detenerse. Primero, una perspectiva funcionalista de la salud. Es decir, hay salud mental, es decir, el sujeto, el individuo, puede hacer todo aquello que aparece en la primera parte de la diapositiva. ¿Por qué? Porque funciona óptimamente. ¿Ya? La palabra óptima merecería también un comentario en sí mismo, pero lo vamos a dejar por ahora. Y lo otro es el desarrollo potencial. O sea, aquí está implícito, ¿no es cierto?, la perspectiva desarrollista, progresista, que está instalado en el ADN del proyecto moderno, ¿no es cierto?, la idea del desarrollo social, la modernización del Estado, el desarrollo personal, el desarrollo de la democracia. La palabra desarrollo, ¿ah?, es uno de los principios de sentido que orientan a las sociedades modernas y también es otro como de los dogmas de fe, ¿ah?, de nuestras sociedades modernas. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud se hace eco de eso. Pero me voy a quedar en lo primero. ¿Por qué? ¿Qué se entiende en la práctica de salud mental? Dentro de nuestro marco ideológico, epistemológico, médico, podríamos llamar, la única manera donde podría ser pertinente y más o menos preciso hablar de salud mental, ¿m?, sería desde una perspectiva funcionalista. ¿M? La fisiología es una de las disciplinas que marca nuestra concepción de lo normal y lo anormal. Léanse el texto de Canguilhem sobre lo normal y lo patológico. ¿Ah? Es muy interesante. Bueno, y entonces, muchas veces sin darnos cuenta, lo que hacemos es una equivalencia. Suponemos que la mente es un órgano más, un órgano invisible. Eso es todo. Pero de hecho, cuando estudiamos psicología, hacemos anatomía. Las distintas teorías psicológicas nos presentan como los distintos subsistemas de la mente. ¿Mm? Y hacemos fisiología, estudiamos procesos mentales. Cuando estudiamos procesos mentales, ¿eh?, hacemos fisiología. Entonces, podríamos hablar de salud mental si pensáramos que la psicología es una suerte de fisiología de la mente. Y la psicopatología, por lo tanto, es fisiopatología de la mente, es decir,
cuando estos procesos mentales se ven alterados. Entonces, la salud de la mente es equivalente a un funcionamiento normal. Eso es una perspectiva funcionalista. Y en la práctica, eso está ahí todos los días. ¿Mm? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, nosotros evaluamos la salud mental en términos de normalidad. Podríamos hablar también en términos de homeostasis, pero eso nos daría para discutir un poquito más. Todo el desarrollo de la psicometría, se basa, ¿no es cierto?, en estandarización de pruebas que nos permitan encontrar rangos normales. Es lo mismo que cuando uno va a hacerse un examen de laboratorio, se saca sangre y le miden el nivel de colesterol normal. ¿Mm? O le miden el nivel de fósforo, ¿no es cierto? O la cantidad de glucosa en la sangre. Es exactamente lo mismo. Es decir, la psicometría se dedica en gran medida a establecer y evaluar parámetros de normalidad. Es decir, si la mente está funcionando bien, ¿m? Si la mente está funcionando homeostáticamente, podríamos decir, bueno, en los test, en las pruebas encontramos, ¿no es cierto?, que los niveles de A están entre el rango tanto y tanto, los niveles de B están en el rango tanto y tanto. ¿Mm? Entonces, en la práctica, y hay que pensar que los instrumentos psicométricos se siguen usando para evaluar salud. ¿Mm? En la práctica, entonces, hay una manera de concebir salud mental como normalidad, es decir, con parámetros de normalidad poblacional. En segundo lugar, y esto también es algo muy antiguo, eh, vean el texto, por ejemplo, la conferencia que da Heinz Hartmann, ¿no es cierto?, psicoanalista, padre de la psicología psicoanalítica del yo, acerca de la noción de salud mental. Por primera vez un psicoanalista analiza, y de manera bastante inteligente, qué es la salud mental. Entonces, en la práctica, lo que él nos quiere decir, y muchas veces funcionamos de esa manera, es que si la mente está funcionando bien, si el órgano mente funciona, eso se mide en qué? En capacidad de adaptarnos al medio. No por nada se llama psicología psicoanalítica del yo. ¿Por qué? Porque Freud puso al yo como la instancia psíquica encargado de los vínculos con la realidad y de la adaptación. ¿Mm? Ahora, eso no solo se observa en, por ejemplo, en la tradición psicoanalítica de la psicología norteamericana, la psicología del yo. También se observa, por ejemplo, en la psicología cognitiva. ¿Mm? Es decir, existen formas de percibir, existen creencias, existen formas de procesar la información que pueden ser adaptativas o desadaptativas. Es decir, si nuestra mente, nuestro órgano mente funciona bien, eso nos permite adaptarnos al medio. Y por último, si la mente está funcionando bien, ¿cómo sabemos? Porque hay felicidad o bienestar subjetivo, si prefieren. Puse felicidad porque, bueno, es un término que está muy de moda hoy y que ha tenido como un revival con la psicología positiva de Seligman, ¿no? Y de hecho es interesante ver las revistas norteamericanas cómo los psicólogos pelean violentamente respecto de felicidad versus adaptación, que un sujeto esté feliz pero desadaptado no puede ser un sujeto sano, que un sujeto esté adaptado pero infeliz no puede ser un sujeto sano, finalmente. Entonces, la pregunta que hay es, ¿cómo sabemos que esa mente está funcionando bien? Lo podemos saber usando parámetros de normalidad estadística, a través de, por ejemplo, instrumentos, o lo podemos usar si esa mente logra producir adaptación en el medio o logra producir felicidad o bienestar. Ahora bien, vamos ahora a las raíces del concepto propiamente tal que nos van a permitir entender este lugar particular que la salud mental tiene dentro de esta gran esfera que vamos a llamar el campo de la salud. En primer lugar, es algo que no se nos suele contar en las escuelas de psicología, pero que tiene un impacto enorme, es el movimiento de higiene mental.
¿eh? Este señor, Clifford Beers, es un hombre norteamericano, muy culto, muy educado, que estuvo internado 3 años en un hospital psiquiátrico. Y él, bueno, era un hombre además curioso, que recorría los pasillos, tomaba notas y que escribió una suerte de autobiografía. ¿Mm? Una suerte de autobiografía. Y a partir de ahí surge una cosa novedosa, que es el movimiento de higiene mental. ¿Mm? El año 1908 nace la Sociedad de Higiene Mental de Connecticut y después eso ya tiene un alcance nacional en 1909, o sea, muy temprano en el siglo XX, nace este Comité de Higiene Mental de los Estados Unidos que tiene un gran impacto en lo que podríamos decir esta dificultad para delimitar el campo de la salud mental. ¿Por qué? Bien, este movimiento se dedicó originalmente mm, básicamente a lo que son las condiciones de aislamiento y al tratamiento de los enfermos mentales. ¿M? La verdad es que progresivamente se fue ampliando a una cantidad enorme de temas. Es un movimiento de carácter filantrópico que recibe donaciones, ¿ah? Donaciones no menores, y esas donaciones les permiten dedicarse, comprometerse, entrar a temas, generar proyectos de investigación en un ámbito muy, muy, muy amplio que excede lo médico. Y de hecho, la mayor parte de los miembros del Comité de Higiene Mental no son médicos. Hay desde curas, profesores, expacientes, algunos pocos médicos. Entonces, eso le da al concepto de higiene mental y posteriormente el de salud mental una cualidad especial, y es que no se limita al ámbito médico, abarca una cantidad de temas casi infinito, ¿m? y, eh, y colinda con muchas zonas de la vida cotidiana. ¿Ah? Cuando el Comité de Higiene Mental se dedica a temas de prevención, por ejemplo, aborda cuestiones muy cercanas a la vida cotidiana que se alejan de lo que podrían ser la investigación más bien biomédica. ¿Mm? Eso deja un sello a la forma en cómo abordamos y cómo hablamos hoy en día en salud mental. En segundo lugar, algo que es poco conocido es el impacto de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por varias razones. No es azaroso que cuando se cree la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, digamos, ya no habían terminado ya 3 años después, se crea en 1948, se esfuerce en redactar una definición de salud. ¿Mm? Eso no es un capricho. Una de las historias poco contadas es que la salud pública, tal como se la entendía originalmente, alcanza un punto cúlmine en la Alemania nazi. Hay una verdadera obsesión por la salud. Acuérdense que Hitler es vegetariano, es deportista, hay una preocupación por los hábitos de higiene, por los hábitos alimenticios. Hitler, por ejemplo, pagó de su propio bolsillo investigaciones que tenían que ver sobre el impacto de los rayos X en salud, fue el primero en regular la comida enlatada, bueno, la promoción de la actividad física, las campañas antitabaco, las campañas de lactancia materna. Muchas de las cosas que hoy en día nosotros hacemos en salud pública en realidad son cuestiones que eran propias del movimiento nacionalsocialista. Y eh, bueno, Hitler era llamado gran médico alemán, por si acaso. Rudolf Hess, el segundo en el partido nazi en algún momento, llegó a declarar que el nacionalsocialismo no era más que biología aplicada. Bueno, pero cuando termina la guerra, eh, retomamos eh, sobre las raíces del concepto, y más que del concepto del campo de la salud mental. Porque la salud mental en estricto rigor es sobre todo un campo difuso, caleidoscópico, pero es ante todo un campo de investigación, un campo de reflexión, un campo de intervención. ¿Mm? Bueno, les decía que otro de los hitos claves para entender la noción o nuestra noción de salud mental es la Segunda Guerra Mundial.
eh, por varias razones. Pero la guerra mundial marca un antes y un después en la historia occidental y tiene enorme impacto en el campo de la salud, aunque uno no lo crea. De hecho, no es caprichoso eh, que la Organización Mundial de la Salud, que nace posterior a la Segunda Guerra Mundial en 1948, se dé la tarea de dar una definición de salud, famosa definición del completo estado de bienestar biológico, psicológico y social. Difícil que alguien pueda experimentar algo así. No sé en qué momento uno se ha sentido completamente bien en el campo biológico, psicológico y social al mismo tiempo. ¿Mm? Eh, Hay muchas críticas sobre esa definición, distintos tipos de críticas, pero hay que entenderla en su contexto, ¿no? En el contexto de la posguerra. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque, eh, como yo comentaba, la, el movimiento nacional socialista alemán es un punto cúlmine en la historia de la salud pública, sobre todo de una manera de hacer salud pública. En el siglo XIX, comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? La salud pública tenía una clara vocación eugenésica, es decir, de mejoramiento de la raza o de la especie humana. Y en eso los nazis fueron pioneros y líderes. En muchas de las campañas, por ejemplo, contra el tabaquismo, a favor de la lactancia materna, a favor de la comida saludable, la actividad física, etcétera, bueno, son construcciones o fueron inventos de los nazis. Y los nazis fueron muy admirados en ese campo. Pero claro, después de término de la guerra, surge la pregunta de si esta obsesión por la salud del movimiento nacional socialista no era la contracara de los horrores eutanásicos, también del movimiento nazi. Es decir, de que este mejoramiento de la raza, ¿m? Y a través del mejoramiento de la raza hay el mejoramiento de la especie humana, finalmente no eran más de lo mismo dentro de este continuo que incluía los campos de concentración y los campos de exterminio. Entonces, bueno, surgen algunas dudas respecto de cómo lo ha estado haciendo la salud pública, con esta vocación higienista y eugenésica de la salud pública. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, surgen los desafíos de la posguerra. Y ahí la salud mental tuvo un papel. Eh, el año 1948, bueno, se crea la Organización Mundial de la Salud, cuando se crean las Naciones Unidas, eh, naciones se tienen que poner de acuerdo en cuáles son los temas prioritarios y en función de eso se crean distintas organizaciones subsidiarias o parte de las Naciones Unidas y una de ellas es la salud. La salud es tema prioritario para la humanidad y por lo tanto vamos a crear una Organización Mundial de la Salud. Y la OMS convoca a un comité de expertos el año 1950 para definir qué es lo que vamos a entender por salud mental. ¿Ah? Esos expertos estaban fuertemente influidos en ese momento por la psiquiatría dinámica norteamericana, y bueno, se nota en su definición de salud. Es muy interesante también dentro de la historia del psicoanálisis, como yo les contaba, ¿no es cierto? El texto de Hartman se da en este contexto, cuando él se interroga sobre la idea de salud mental, y bueno, años más tarde viene la réplica de Melanie Klein. Hartman pone el acento en la capacidad de adaptación, Melanie Klein en la fortaleza de carácter para hacer frente a los desafíos y a los dolores y a los desgarros de la vida. Son dos textos bien interesantes y que vale la pena leer. ¿Mm? Pero de todas maneras, ¿qué hay detrás, no? Hay detrás el intento de dar forma, de definir a un ser humano garante de la paz. O sea, las definiciones o esas definiciones de salud mental van muy de la mano de intentos por construir las bases para un mundo pacífico. ¿No? Después de los horrores de la guerra, el sinsentido de la guerra, bueno, el imperativo de la paz está bastante de la mano a lo que vamos a definir por salud y particularmente por salud mental. Como yo les decía al principio, la salud mental es una suerte de caballo de Troya que nos sirve para muchos fines. Eh, Me acordé ahora
que la protesta sobre salud mental, por ejemplo, de los estudiantes universitarios que del año pasado o antepasado, no me acuerdo bien, partió con estudiantes de arquitectura eh, que reclamaban, se fueron a paro y reclamaban bajo el título salud mental. Una sobrina mía participó en ese movimiento y yo le pregunté, digamos, bueno, ¿a qué se referían? Digamos, y su respuesta fue, no tenemos vida. El daño a la salud mental es que no tenemos vida. ¿Qué significa no tener vida? Le pregunté, no tener tiempo. No tener tiempo para hacer otras cosas fuera de la universidad. O sea, en nombre de la salud mental, se estaba defendiendo la posibilidad de tener tiempo para juntarse con los amigos, para carretear, para salir, qué sé yo, para ver series, y no tener que estar pendiente permanentemente de los estudios universitarios. Algo muy distinto a lo que, por ejemplo, pensaba el Comité de Expertos en 1950. Pero también ahí la noción de salud mental fue una suerte de caballo de Troya. ¿Para qué? Para generar una noción de individuo que fuera garante de la paz. ¿Mm? Luego de eso hay un hito también bien importante. Se contrata a Marilla Oda, una psicóloga social, ¿ah? Para que trabaje este tema, que es la definición de salud mental positiva. Es decir, cuando hablamos de salud mental positiva, vamos a definir como salud mental no ausencia de enfermedad, sino que vamos a decir cómo es un individuo mentalmente sano. Y ahí, bueno, el libro de Marilla Oda es súper famoso, es como la matriz desde la que surgen todas las definiciones posteriores de salud mental. ¿Mm? Pero también hay mucha gente que fue muy refractaria a eso, porque decían, bueno, usted me está definiendo a un sujeto como usted cree que debe ser. ¿Por qué yo, señora Amarilla Oda o señora Organización Mundial de la Salud, yo que soy chino, yo que soy vietnamita, ¿ah? Yo que soy musulmán, ¿por qué tengo que creer que así tiene que ser un ser humano sano? ¿Mm? Ese es un gran tema. Pero de todas maneras, como digo, si el primer hito para entender el campo actual de la salud mental es el movimiento de higiene mental de Clifford Beers, el segundo hito es la guerra mundial, ¿ah? Y probablemente la preocupación por la salud mental tiene un impulso como nunca antes después de la Segunda Guerra Mundial. Un tercer hito, podríamos decir, es el movimiento antipsiquiátrico. Es el movimiento antipsiquiátrico. Si bien hoy en día el movimiento antipsiquiátrico no tiene el peso que tuvo a fines de los 50 y durante los años 60, deja una huella importante. ¿Por qué? ¿Mm? Primero, porque son todos psiquiatras, algunos ocupan incluso espacios de poder en el aparato público. Ahí tienen, ¿no es cierto?, a Cooper, a Thomas Szasz, a Ronald Lyne, a Franco Basaglia, ¿ah? Eh, que son psiquiatras fuertemente críticos de la psiquiatría misma, ¿m? Que llegan a negar la enfermedad mental, llegan a plantear que finalmente la enfermedad mental más bien es un producto social. Y la locura sería una forma adaptativa de enfrentar la patología del medio. Entonces hay una fuerte crítica social a partir de la crítica a la psiquiatría. Poner énfasis en los factores sociales y en la responsabilidad comunitaria, y que la responsabilidad sería política. ¿Mm? Y esto tiene todavía un enorme impacto en el campo de la salud mental, porque incluso las políticas oficiales adhieren o dicen adherir a un paradigma comunitario. Desde 1990, que fue la conferencia de Caracas, ¿m? Que los distintos ministerios de salud de toda Latinoamérica han adoptado un enfoque comunitario. Y el enfoque comunitario, la verdad es que de alguna manera igual es heredero del movimiento antipsiquiátrico, sobre todo el enfoque latinoamericano. El enfoque norteamericano no. ¿Ah? En los años 60, el presidente Kennedy instaló una política de salud mental comunitaria, pero esa tiene otros matices. Por último, y para sintetizar, ¿cómo podríamos entender este caleidoscopio eh, en el que se ha constituido la noción de salud mental hoy, pero de manera un poquito más simplificada, de manera un poquito más ordenada, más sistemática? Bueno, este círculo que está ahí quiere decir salud mental.
la definición de salud mental, que muchas veces es implícita, que muchas veces se desprende de las prácticas, ¿m? ¿Confluye qué? Confluye la psiquiatría, claramente, ¿m? Confluyen las psicoterapias. No hemos hablado aquí de las psicoterapias, pero la psicoterapia es un capítulo en sí mismo. Cómo las psicoterapias van modelando una cierta noción de salud mental. ¿Ah? Y por último, los enfoques más bien críticos, que la antipsiquiatría misma y los enfoques que se derivan de la antipsiquiatría, enfoques más bien psicosociales y enfoques críticos. Si uno quisiera desmenuzar las definiciones de salud mental, las prácticas de salud mental, o tratar de entender por qué se pueden hacer cosas tan distintas bajo el rótulo de salud mental, ¿ah? Cuando uno ve talleres de salud mental, planes de salud mental, políticas de salud mental, uno ve que bajo ese rótulo se hacen cosas muy distintas. Bueno, uno podría decir que se hacen cosas muy distintas porque confluyen tres corrientes también distintas: la psiquiatría, la psicoterapia y los movimientos más críticos. ¿Y en qué se traduce esto? Psiquiatría, sobre todo después de los años 50, es una rama oficial de la medicina y aspira a ser reconocida como tal. ¿Mm? La psiquiatría biológica y la no biológica también. Las psicoterapias tienen una historia bien particular, ¿ah? Que por una parte son un derivado de las distintas tradiciones en psicología, el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivismo, el enfoque sistémico, bueno, no es un enfoque psicológico propiamente tal, en fin. Pero de alguna manera hay una derivación, una traducción de los enfoques psicológicos en psicoterapia. Pero también recogen una serie de prácticas antiguas, ancestrales, podríamos decir, que voy a englobar bajo un título bien complejo y bien ambiguo, no encuentro la palabra mejor, que es espiritualidad. Y cuando digo espiritualidad estoy pensando más bien en el uso que le da Michel Foucault al término espiritualidad, cuando incluye, por ejemplo, el marxismo y el psicoanálisis como prácticas de espiritualidad, ¿ah? Prácticas de cultivo de sí, de ocuparse de sí, de ir al encuentro con la verdad, una verdad transformadora de sí. Y bueno, los enfoques más críticos derivan desde tradiciones, desde la sociología y de la política. Estaba hablando de lo que a mí me parece que son los distintos discursos que confluyen, que dan forma a este campo un poco caleidoscópico, que es el que llamamos de la salud mental, el discurso psiquiátrico por una parte, el discurso de las psicoterapias y los discursos críticos. ¿Ah? Por una parte, la psiquiatría se hace eco de la noción de salud propia de la medicina. Las psicoterapias, de alguna manera, toman ciertos elementos de la psicología académica, pero también toman elementos de estas psicologías que podríamos llamar no académicas, que yo englobé bajo el concepto de espiritualidad. Y bueno, los enfoques críticos que toman por una parte elementos provenientes de la sociología, de la filosofía social y también de las prácticas comunitarias y prácticas, si se quiere, de resistencia más bien de tipo social. ¿Cómo esto se traduce en la noción misma de salud mental? Bueno, por una parte, eh, para la medicina, la salud es funcionalidad. ¿Mm? Insisto, lean el texto de Canguilhem sobre lo normal y lo patológico y van a ver cómo de alguna manera la fisiología moldea la noción de salud propia de la biomedicina. Y en ese sentido, no es raro que para la psiquiatría el norte del tratamiento sea básicamente la funcionalidad del individuo. ¿Mm? Por una parte. En el caso de lo que podríamos llamar esta gran esfera de las psicoterapias, podríamos hablar de una suerte de sabiduría práctica, es decir, de saber vivir, ¿ah? Algo que, bueno, viene desde tradiciones muy antiguas, cuando esto que llamamos filosofía no era una práctica especulativa, sino que era una práctica que debía servir para la vida. ¿Mm? Es decir,
la búsqueda más bien de lo que podríamos llamar los procesos terapéuticos no es tanto la funcionalidad, ni incluso el alivio, sino el desarrollo de una cierta sabiduría que permita vivir al modo humano. ¿Mm? Y en el caso de los enfoques más bien sociopolíticos, si bien en su momento el norte estaba más bien del lado de la emancipación, ¿ah? Eh, incluso desde una perspectiva cercana a lo revolucionario, hoy en día más bien se engloba dentro de este gran paraguas que llamamos el bienestar psicosocial. ¿Ah? Entonces, pensamos que las personas son sanas cuando son capaces de enfrentar los desafíos de la vida, de ser funcionales dentro de su contexto, pero que también manejen ciertos grados de bienestar, ¿m? De alegría de vivir. Entonces, para resumir, eh, hay buenas razones tanto para estar a favor como para estar en contra de la noción de salud mental. Eh, Hay una preocupación genuina y verdadera de que la salud mental se transforme en un cliché, en un mantra, en una frase vacía que diga todo y diga nada. Eh, en la práctica, la salud mental es un campo caleidoscópico y distinto, al cual eh, provienen tradiciones distintas. Cuando vemos, por ejemplo, los servicios de salud mental, en realidad se restringe a un grupo de patologías específicas que de manera más o menos convencional caen dentro de ese campo. Cuando vemos estudios epidemiológicos, por ejemplo, caracterización epidemiológica de la salud mental de los chilenos, en realidad es lo mismo, es básicamente lo mismo. Hay una serie de cuestionarios que evalúan la percepción de salud y a veces se utilizan entrevistas clínicas estandarizadas para ver la presencia de síntomas de trastornos mentales. Pero también tenemos que en nombre de la salud mental, ¿no es cierto?, se hacen prácticas, talleres que abordan temáticas muy diferentes, desde derechos humanos hasta, qué sé yo, solidaridad, ¿m? Cuestiones que trascienden claramente el ámbito sanitario. Y también tenemos esto que decía yo, ¿no? La salud mental asociada a la vieja noción de sabiduría. Hay que tener cuidado con las definiciones de lo que pudiera ser una persona mentalmente sana. De hecho, por ahí alguien dijo que las definiciones de salud mental eh, de los años 50 describían básicamente un buen trabajador y un buen padre de familia. Y las nociones de salud mental de los 90 en adelante lo que describen es básicamente un buen consumidor. Y de ahí el énfasis en alguien que produce y después el énfasis en alguien que disfruta, en alguien que se adapta y después en alguien que es feliz. Bueno, por eso hay que tener cuidado, no hay que ser ingenuo. En lo personal, yo creo que sí tiene sentido hablar de salud mental, que es un concepto que a pesar de ser complejo, caleidoscópico, eh, al cual confluye un collage de tradiciones, eh, es un concepto estratégico, porque lo que yo entiendo por salud mental es más bien la dimensión propiamente humana de la salud. Eh, si me dicen que la salud humana es la salud del Homo sapiens, bueno, tendríamos que decir que la medicina no es más que una especie de medicina veterinaria especialidad en una especialidad, digamos, especializada en una especie en particular que es Homo sapiens. Y si la maquinaria corporal del Homo sapiens funciona tan bien como la maquinaria corporal de un perro, diríamos, no existe diferencia. Eh, Tenemos que aceptar que provenimos de una tradición que hace esa división entre salud física y salud mental, lamentablemente, pero podemos sacarle partido a la noción de salud mental en tanto que podamos relevar que la salud mental es aquello que hace la diferencia con una salud que podríamos llamar animal. ¿M? Es decir, no podemos decir que alguien esté sano simplemente porque la maquinaria corporal está funcionando bien. Hay algo más. ¿Eh? Y
yo soy partidario de que no existan los servicios de salud mental, sino más bien que exista salud mental en todos los servicios. Que refuerza un poco lo que yo estoy diciendo. Es decir, si nos vamos al punto de partida de la filosofía y de la ciencia moderna, que separa radicalmente el mundo del objeto, el mundo de la naturaleza, el mundo de la materia, el mundo propiamente tal, de lo que podemos llamar la dimensión del sujeto, ¿m? Del yo, la mente, el espíritu, si nos ponemos en términos más clásicos. eh, Deberíamos decir que la salud mental es una posibilidad para reintroducir al sujeto en las prácticas sanitarias, en las prácticas médicas. Eso es lo que yo quería decir. Espero que les sea de interés. Creo que es un tema abierto y sobre el cual podríamos seguir conversando. Es interesante bueno, que se abra el tema, ¿no? Que no sea un concepto cerrado, un cliché, ¿m? Ni mucho menos un- una, una suerte de pauta de conducta. Podemos ver que es un concepto complejo y que merece detenerse y ser revisado, reflexionado, sobre el cual hay que dar varias vueltas. Muchas gracias.